Hola querida familia y amigos de nuestra bella ciudad de Matehuala, San Luis Potosí. Les saluda Aarón Velázquez y Pamela Marín, pastores del Centro Cristiano Roca Eterna. Y estamos muy emocionados de poder compartir esto con cada uno de ustedes. El próximo 10 de septiembre llevaremos a cabo lo que es la inauguración de nuestra nueva casa de adoración a Dios en el Centro Social La Fuente, Betancourt 110, zona centro. Estamos preparando todo para que tú y toda tu familia nos puedan acompañar, así es que por favor, haz planes, aquí te esperamos. Sabemos que los planes de Dios para ti, para tu familia y para nuestra ciudad son de bien y no son de calamidad. Así que haz planes y acompáñanos este próximo 10 de septiembre en el Centro Social La Fuente a las 11 de la mañana, Betancourt 110, aquí en nuestra bella ciudad de Matehuala. Los esperamos. Que Dios te bendiga. Celebremos lo que Él está haciendo. En este día quiero tomar o retomar esta conversación que hemos tenido desde la semana anterior, donde estamos teniendo una revisitación de lo que es nuestra visión, nuestra misión de propósito como iglesia local. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer las cosas? ¿Por qué existimos como iglesia? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Y todo esto lo incluye a usted y por supuesto me incluye a mí. Así que la semana anterior estuvimos hablando acerca de la visión que tenemos como iglesia, pero también estuvimos hablando sobre la importancia de individualmente, usted y yo como individuos, tener una visión que nos permite ver con claridad hacia dónde vamos. Hay una gran diferencia cuando somos gente de visión, porque cuando eres gente visionaria, eres gente de propósito. Y como iglesia local, sabemos cuál es la visión que Dios nos ha confiado, cuáles son los pasos que tenemos que tomar para poder llegar a la meta que Cristo, que Él nos ha confiado como iglesia local. Así que la semana pasada estuvimos hablando de esto y vimos lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 29, versículo 18. Dice la Biblia que donde no hay visión, el pueblo perece. Y perecer significa sufrir completa ruina o destrucción. Suele ser una tragedia repentina. Pero como iglesia jamás queremos eso ni para usted ni para los suyos. La iglesia, en su iglesia, sabemos que nuestra visión tiene que estar alineada con la visión, misión y el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito grandioso para tu vida. Dios tiene un propósito grandioso para nuestra vida. Y como iglesia, nuestra visión es la siguiente: es crear un movimiento de gente que esté viviendo en su propósito redentor en sus círculos de influencia. ¿Cuál es nuestro propósito de redentor? Cristo vino y nos redimió. Él murió en la cruz para salvarnos, para rescatarnos, para darnos vida eterna, pero también para amarnos. Y cuando usted y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón, dejamos que su redención se haga manifiesta en nuestra vida. Como iglesia, nuestra misión es precisamente esta: crear un movimiento de gente que esté viviendo en su propósito redentor en sus círculos de influencia. ¿Cuáles son tus círculos de influencia? A menos que vivas aislado de todo el mundo, esto no se va a cumplir en tu vida. Pero todos tenemos un círculo de influencia. Por más estrecho o más pequeño que sea tu círculo, es un círculo. ¿Quién es tu círculo de influencia? ¿Tu familia? ¿Tu casa? ¿Tus amigos? ¿Tus compañeros de trabajo? Todos con los que haces vida diariamente. Y como iglesia, deseamos crear un movimiento de gente que esté viviendo su propósito redentor en su círculo de influencia. Puede haber una visión muy extensa y muy padre,
Pero si no hay una misión, la misión te ayuda para poder alcanzar. Y la misión o asignación o propósito como iglesia es ofrecer esperanza, que es Cristo. Cristo es la esperanza para el mundo. Cristo ha sido y es nuestra esperanza. Cristo es como el ancla que sostiene la embarcación más pesada. Y ese eres tú y soy yo. Cristo es la esperanza. Por eso como iglesia local ofrecemos esperanza, que es a Cristo. Pero también encendemos corazones. ¿Para qué? Para que la gente viva una vida en libertad. No una vida en el libertinaje, sino una vida en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Así que el día de hoy, si tú estás tomando notas, el mensaje de este día es encender corazones. ¿Alguna vez tú has sentido a Dios llamándote? ¿Alguien aquí ha sentido a Dios llamando a algo? El llamado de Dios no es solamente a predicar en una plataforma. El llamado de Dios no es a pararte frente a varias cantidad de gente. Nosotros tenemos un llamado específico, algo que Dios nos ha confiado. Y muchos de los que estamos aquí en algún punto de nuestra vida, o nuestro caminar con Dios, hemos sentido a Él llamándonos a hacer una tarea. ¿Lo has sentido? ¿Lo has experimentado? Pero muchas veces, aún sintiendo ese llamado, esa tarea que Dios nos está dando, quisiéramos hacer las cosas bien, pero la terminamos regando. ¿Te ha pasado? Y decimos lo que no teníamos que decir. Y finalmente pensamos que eso no es para nosotros, porque sentimos que cuando más queremos obedecer a Dios, de pronto el viejo hombre se quiere levantar y quiere resurgir en nuestra vida. Mujeres, ¿por qué odian a los hombres? A veces la vieja mujer se quiere levantar en tu vida y te quiere recordar lo que eras en el pasado, y quiere traer el pasado para influir en tu presente, aunque ya estés en Cristo. Y muchas veces escuchamos a esos amigos, a esos familiares que dicen: tú no puedes hacer eso, tú no eres lo suficientemente bueno para andar ahí en la religión, mira cómo eras antes. ¿Te ha pasado? Tú no eres lo suficientemente bueno porque ahora dices que eres cristiano y que eres aleluya y que eres... Hay un montón de cosas que nos dicen, pero tenemos que aprender a quién escuchamos. Y muchas veces al escuchar esas voces, lo que producen o provocan en nosotros es temor, y nos limitamos a decir: no, yo creo que sí, eso no es para mí, es para alguien más. Yo mejor me voy a limitar solamente a ir a la iglesia los domingos y aquí tranquilamente. Eso es por un lado. Pero por otro lado, muchos de los que estamos aquí hemos experimentado la bondad de Dios, ¿verdad? Hemos experimentado lo que es caminar con Jesús, ¿sí? Pero de repente en nuestro caminar con Dios nos damos cuenta que llegamos a un punto donde ya no sabemos qué sigue. ¿Le ha pasado? ¿Qué es lo que sigue? ¿A dónde es que tengo que seguir caminando y avanzando? Nuestra historia, tu historia, mi historia, se parece mucho a la historia de un personaje en la Biblia que se llamó Pedro. Pedro, un obrero, un pescador, al cual Jesús llamó haciendo su labor, su trabajo, y él, en cuanto escuchó que Jesús lo estaba llamando, él dejó las redes para seguirlo a él. Pedro caminó con Jesús por 3 años, comió de la misma mesa que Jesús. Pedro vio los milagros que Jesús hacía, nadie se los platicaba. Pedro ha sido el único ser humano que ha caminado sobre las aguas. Pedro, antes de aprender a Jesús, fue el único que sacó la espada para defenderlo. Pedro era atrabancado como algunos que hay aquí. Pedro se parece a muchos de los que estamos aquí. Pero aún con todo eso,
Jesús habló grandes palabras a la vida de Pedro, como lo dice la Biblia en Mateo capítulo 16, versos 18 y 19, donde le dijo: Pedro, que su nombre significa roca, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán. Pedro, a ti te daré las llaves del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que prohíbas en el cielo será prohibido en la tierra. Grandes profecías, aún con todo y el carácter que Pedro tenía, Jesús le había dado. Jesús profetizó en alguna ocasión cuando le dijo: Pedro, tú me negarás antes de que cante el gallo. Pedro le dijo: Jesús, yo jamás te negaría. Pero la Biblia dice en Mateo capítulo 26 que Pedro le dijo a Jesús: Jesús, aunque todo mundo te abandone, yo jamás te abandonaré. Jesús, aunque todos se vayan, yo no me iré. Pero Jesús le dice: Pedro, Pedro, tú me vas a negar antes de que el gallo cante. Dice la Biblia que cuando arrestan a Jesús, Pedro lo niega 3 veces, escucha el canto del gallo y empieza a llorar amargamente. Pedro se parece mucho a ti y a mí. Muchas veces tratamos de decir las cosas correctas, pero no nos salen las palabras correctas. ¿Que no? Muchas veces queremos mostrar una devoción por Jesús, pero la única devoción que mostramos por Jesús es cuando vamos a la iglesia, y de lunes a sábado vivimos una vida que no da testimonio de que caminamos con Jesús. De lunes a sábado vivimos vidas donde ni siquiera mostramos un poco que nuestro corazón ha sido encendido por el Espíritu Santo. Así que si tú estás tomando notas, el mensaje de este día es encendiendo corazones. La pregunta es: ¿cómo se ve un corazón encendido? ¿Cómo se ve un corazón encendido? Como iglesia local, como el Centro Cristiano Roca Eterna, guiamos a las personas, es decir, a cada uno de ustedes, a que experimenten una relación personal con Jesús a través de la obra del Espíritu Santo. No una vida desde la religiosidad, no una vida desde el legalismo, sino una vida desde una relación personal con Jesús, experimentando su obra redentora a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se ve una vida con un corazón encendido? Una vida con un corazón encendido es una vida personal o individualmente que vive con propósito. Número 1, un corazón encendido es un corazón que vive con propósito. Pedro y los discípulos experimentaron el milagro de la resurrección de Jesús. Pero justo antes de que Jesús ascendiera, ¿recuerda usted la historia? Después de que Jesús resucitó, se le apareció a los discípulos, comió todavía con los discípulos, pero en esa conversación que Jesús tuvo con ellos antes de que él ascendiera al Padre, les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque yo enviaré la promesa. ¿Quién es la promesa? El Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice en Hechos capítulo 1 versos 4 al 5 que mientras comían, Jesús les ordena a los discípulos lo siguiente, y Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, un corazón encendido, amado hermano, amado amigo, un corazón encendido es un corazón que está plantado. Si tú estás tomando notas, apunta esto: un corazón encendido es un corazón que está plantado. Jesús le dice a Pedro y a sus discípulos que permanezcan en Jerusalén. ¿Para qué? Para recibir la promesa. Ahora, si Pedro y los discípulos no hubieran permanecido en Jerusalén,
ellos jamás hubieran sido bautizados y hubieran recibido la promesa de Jesús. Hubieran seguido viviendo sus vidas ordinarias, haciendo lo que ellos sabían hacer, pero hasta ahí. Hubieran vivido sin propósito, sin sentido, pero ellos entendieron y obedecieron lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les estaba diciendo: permanezcan en Jerusalén para que reciban la promesa del regalo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántas veces en la vida nos perdemos de las promesas de Dios, de llenarnos más de Él, porque no estamos plantados en Él? En alguna ocasión les puse un ejemplo de una maceta. Una maceta es una planta que la puedes mover a cualquier lugar, ¿verdad que sí? Donde se vea más bonita, donde luzca mejor. Pero es todo lo que hace esa planta: se ve bonita y luce bien. Pero Dios no nos ha llamado a que seamos ese tipo de cristianos o de creyentes o de seguidores de Él, que somos llevados o nos dejamos llevar por cualquier pensamiento, por cualquier doctrina, por cualquier filosofía. Ay, ya me hicieron mala cara ahí, ahora me voy para acá. Dios nos ha llamado a echar raíces y plantarnos, porque si no hay raíces no puedes crecer y no puedes florecer. Y nuestro deseo es que tú en el Centro Cristiano Roca Eterna sea un lugar donde te plantes, donde crezcas y donde puedas dar fruto. Me encanta lo que dice la Biblia en Salmo 93, versículos 3 en adelante. ¿Lo puedes leer conmigo? Dice la Biblia: ¿plantados en dónde? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué sucede? Florecerán. Ahora, hay una promesa, y la promesa es que yo puedo florecer en la casa de Jehová. Eso dice la Biblia. Pero hay una premisa en esta escritura, y la premisa es algo que Dios pide de ti y de mí. Y la premisa es que usted y yo nos tenemos que plantar. Porque si tú estás plantado en la casa de Jehová, dice la Biblia que florecerás. Ahora, ¿quieres florecer? Yo quiero florecer. Ahora estamos en un tiempo de transición. Estamos en un tiempo donde Dios nos está llevando a otro lugar. Yo quiero florecer. Yo quiero seguir floreciendo. Pero me encanta lo que dice la Biblia. Aún en la vejez. Mira, aquellos hermanos que tenemos aquí de 65 y más, no es ningún programa ni nada de eso. Pero muchas veces, pasando cierta edad, pensamos que nuestro propósito en la tierra ya se terminó. Y pensamos que no podemos, que ya no podemos dar fruto. O que ya no podemos soñar, que ya no podemos visionar, porque ya estamos cansados de la vida, porque ya trabajamos tantos años. No dejes de soñar. La Biblia dice que si tú te plantas en la casa de Jehová, florecerás. Y aún cuando fueres viejo, ponme la escritura por favor. Aún cuando fueres viejo, fructificarás. Y estarás vigoroso. ¿Y qué? No hay nada que decir. ¿Sí? Para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto, y que en Él no hay injusticia. ¿Sí? Tú decides, amado hermano, amado amigo, ser maceta o estar plantado en tierra fértil. Permanece en la iglesia. Escucha esto: permanece en la iglesia lo suficiente para ver las promesas de Dios florecer en tu vida. Ahora, un corazón encendido es un corazón que está conectado a la fuente. No, esa fuente también, pero la fuente es Cristo. Yo sé que se les viene a la mente. Un corazón encendido es un corazón que está conectado ¿a dónde? A la fuente. ¿Y quién es la fuente? La fuente es Cristo. Dice Juan 5:5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Y el que permanece en quién? En Él, que es la fuente.
y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? Es el fruto del Espíritu. Cuando tú y yo estamos conectados a la fuente que es Cristo, va a haber una evidencia. Yo te lo he dicho muchas veces, va a haber una evidencia de que caminas con Jesús. La gente va a ver que tú caminas con Jesús. El día de ayer en la noche, muchos de los que estamos aquí hacemos compras de último minuto porque se nos olvidó, y gloria a Dios por la tienda azul que cierra ya hasta tarde, y nos aventamos una carrerita, mi esposa y yo, a comprar algunas cosas que no hemos tenido tiempo de comprar durante 2 semanas. Entonces llegamos y nos encontramos a varias personas de la iglesia también, nos saludamos, pero alguien se nos quedaba viendo, era una pareja y traía 2 niños, y se nos quedaba viendo y se reían. Dije, no sé si se están riendo de uno o se están riendo con uno. Ya seguimos caminando y dice, si son, no los podemos confundir. Y yo así como, ¿quién es? Tú le das la buena cara, ¿sí? Pero por dentro estás, ¿quién es? Entonces nos dice, yo soy la hermana de la persona que atropellé a alguien hace tiempo atrás. Y dice, yo soy la hermana de la persona que atropelló. Y yo, no voy a reclamar, pues hice todo lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Bien. Y me dice, mi hermano está muy contento de haberlo conocido, y mi mamá también. Dice, hay una persona que va a la iglesia que es amiga de mi mamá, y mi mamá le contó que un pastor había atropellado ahí. Dice, pero hay un testimonio y estamos muy contentos de haberlos conocido. Ay, gloria a Dios. ¿Qué te digo con esto? Hay una evidencia de que caminas con Jesús, porque cuando tú caminas con Jesús vas a hacer las cosas bien, en hecho y en palabra. Hay una evidencia que se llama fruto, y es el fruto del Espíritu. Esa evidencia es el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, se quedaron en el 7. Vaya a Gálatas. Dice la Biblia, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. ¿Sabes cómo saber si una persona está desconectada a la fuente? Por sus frutos. ¿Sí? Por sus frutos. Yo oro 3 horas al día y voy todos los días a la reunión sí, pero si tu vida no da un fruto, no importa todo lo que hagas. Si no hay una evidencia que te acompaña, no importa aunque te sepas toda la palabra, porque no estás dejando que la palabra te transforme. No es que yo amo a Dios, sí amas a Dios, pero si no amas a tu prójimo, no lo estás haciendo, no estás haciendo algo bien. Es el sentimiento que entra de que ya no eres parte y te sientes a un lado. No es probablemente que alguien lo haya provocado, pero es porque tú lo has permitido. Entonces, muchas veces a la primera de cambios renunciamos, nos damos por vencidos, nos desanimamos, nos decepcionamos, porque no hemos aprendido a permanecer. Te quiero animar en este día a que seas de los que permanece conectado a la fuente que es Cristo, permanece conectado a la vid que es Él, porque separados de Él, te lo digo por experiencia, nada podemos hacer. Entonces,
Permanece en Dios, permanece en la oración, permanece en tu devoción para leer su palabra y en tus disciplinas espirituales. Te voy a decir esto. Muchas veces te estamos repitiendo y te estamos animando constantemente a que lleves una vida de oración, ¿sí? Que tengas tu devocional diario, que leas tu palabra, porque la palabra de Dios es la que transforma. Hay muchos que leen un montón de libros y yo no tengo nada en contra, a mí me gusta mucho leer, pero los libros te dan solamente información intelectual, mientras la Biblia transforma tu corazón, mientras la Biblia cambia tu vida. Por eso es que te animamos a que leas la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el único libro que cambia vidas, que transforma corazones. Te animamos a que tengas una devoción a Dios a través de tus disciplinas espirituales. Te quiero compartir alguna información muy importante sobre el impacto que tiene el leer la palabra de Dios en el cerebro del ser humano. Hay un ministerio que se llama Centro de Conexión Bíblica, y ellos hicieron unos estudios científicos sobre la importancia que tiene la Biblia y el impacto que genera en el cerebro del ser humano. Y analizaron ellos el comportamiento de más de 40,000 personas para ver y descubrir cuánto impacto provocaba la lectura bíblica en las vidas del ser humano. Y los datos que revelaron fueron muy sorprendentes, fueron muy... se quedaron ellos atónitos al revelar estos datos o estas estadísticas en este estudio. Ellos dicen que las personas que leen la Biblia una vez a la semana, o que solamente cuando vienen a la iglesia y escuchan al pastor que dice abran su Biblia, el cambio en esas vidas no es significativo. La gente que lee su Biblia solamente cuando viene a la iglesia, y eso porque el pastor les dice, el cambio en ellos no es significativo. Ahora, como pastor, esto es decepcionante porque esperas que el corazón del oyente esté abierto, ¿sí? Pero muchas veces gente puede estar en cuerpo presente pero ausente en su mente. Y cuando tú estás viviendo desde ahí, la palabra jamás va a entrar y va a transformar tu vida. Es más, aunque tú estés aquí y no le abras tu corazón a la palabra y lo que Dios quiere hacer, aún Dios no va a hacer nada en tu vida, porque tú sigues estando indispuesto a no abrirle la puerta de tu corazón y dejar que Él abra, dejar que Él sane, dejar que Él restaure. Entonces, estos estudios revelaron que las personas que leen su Biblia 2 veces a la semana, hay muy poco cambio significativo en el corazón de ellos, casi nulo, casi nada. Al igual las personas que leen su Biblia 3 veces a la semana. Pero ellos, entre más estaban haciendo estos estudios, se quedaron sorprendidos al ver lo siguiente. Encontraron un hallazgo fascinante en este estudio y se encontraron que la gente que lee su Biblia 4 o más veces a la semana, los números cambian drásticamente. ¿Estás listo? La gente que lee su Biblia 4 o más veces a la semana son los que van a tener un impacto significativo y una transformación grandiosa en su vida. Los estudios arrojaron esto: la sensación de soledad disminuye en un 30%. ¿Te sientes solo? Lee la Biblia. Tienes este sentimiento de soledad, lee la Biblia, pero no la leas una vez a la semana. Ten una disciplina espiritual donde lees tu palabra todos los días y diariamente, 7 días a la semana. Pero también los estudios revelaron que los problemas de la ira disminuyen.
Lee tu Biblia todos los días y vas a ver los cambios que hay en tu corazón. También la amargura en relaciones como amistad, matrimonio y familia disminuyeron en un 40%. También arrojaron que problemas con el alcoholismo disminuyeron 57%. No lo digo yo, son estudios científicos que acaban de hacer recientemente y es increíble. Fíjese el poder de la palabra, el poder de Dios a través de su palabra que sigue transformando y cambiando vidas. Pero también la sensación del estancamiento espiritual disminuyó en un 60%. El problema de tu estancamiento espiritual no es el problema del pastor, es tu problema personal. Es por falta de disciplina y de carácter tuyo hacia las cosas de Dios. Muchos dicen, ay, es que me siento estancado, siento que no estoy creciendo. Es tu responsabilidad crecer, es tu responsabilidad leer la palabra, es tu responsabilidad buscar a Dios. Pero también los estudios arrojaron que el contacto con la pornografía disminuye un 61%. ¿Te das cuenta de lo que hace la palabra de Dios? ¿Quieres cambios en tu vida? ¿Quieres cambios reales y verdaderos en tu vida? En esta disciplina espiritual, ora, busca a Dios, mantente conectado a la fuente. Y esto me lleva a lo siguiente. Número 2. ¿Cómo se ven corazones encendidos en nosotros como iglesia? Imagínate que todos saliéramos de aquí viviendo desde esta manera, con un corazón encendido que arde por Dios y por su presencia, corazones con propósito, corazones llenos de amor y de gratitud por Dios. Pedro y el resto de los discípulos, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo y la gente los vio con tanto poder, tanto que cuando Pedro se anima a predicar, más de 3,000 hombres se convirtieron. Increíble, increíble. Todo esto sucedió porque el corazón de Pedro estaba encendido. Muchas veces nos limitamos a compartir de Dios porque pensamos que no tenemos facilidad de palabra. Ay, es que yo tengo muy pocos estudios. No limites lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ay, es que yo no fui a una escuela bíblica. No necesitas ir a una escuela bíblica para compartir a Cristo. Cuando tu corazón está encendido y arde por Él, vas a aprovechar cualquier oportunidad que tengas con cualquier tipo de gente para compartir las grandiosas maravillas de Dios. No limites en contar tu historia, porque tu historia va a ser de inspiración para que alguien más se acerque a Dios. Cuando tú vives con un corazón encendido, vas a ser un catalizador para que el corazón de alguien más pueda ser encendido también. Pero ¿sabes por qué sucedió esto? Porque el corazón de Pedro estaba comprometido y confiaba en Jesús. Se animó a predicar con gran poder, tanto que la gente no podía evitar querer estar con Jesús. Al ver la vida de Pedro y de los discípulos, de los 120 que estuvieron ahí, la gente no podía evitar querer estar con Jesús. Y era un contagiadero en la gente, porque el corazón de unos había sido encendido. Cuando tu corazón está encendido por el Espíritu Santo, vas a contagiar a alguien más, no para lo malo, vas a contagiar a alguien más para que busque a Dios, para que el corazón de ellos sea encendido. Imagínate, piensa en esto. ¿Qué sucedería en tu casa si todos los tuyos vivieran con un corazón encendido? ¿Qué sucedería en nuestras colonias si viviéramos con un corazón encendido? ¿Qué sucedería en nuestra ciudad si viviéramos con un corazón encendido? Muchas veces las cosas no suceden porque nosotros mismos nos limitamos a creerle a Dios. Hay un resultado en la primera iglesia. Lo encontramos en Hechos capítulo 42. Dice la Biblia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones.
sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos y con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a quienes, a los que habían de ser salvos. ¿Estás conmigo? Sí. El Señor añadía a la iglesia a quienes, a los que habían de ser salvos. ¿Sabes por qué? Porque vivían vidas comprometidas. Ahora que estamos en transición como iglesia, estamos creando más espacio. Yo te lo dije hace un momento, porque sabemos que el Señor va a añadir, va a seguir añadiendo a los que tienen que ser salvos. Y en esa añadidura, ¿quién crees que viene? Vienen tus hijos, viene tu cónyuge. Yo no sé tú, pero si tú quieres vivir, pues sí, si quieren venir a la iglesia, está bien. Ese es tu problema, amado hermano. Pero mientras tu corazón no sea encendido, nada va a suceder en tu vida. Así es. Vas a vivir desde la frustración. Estamos en transición. Que les vaya bien. El Señor es el que añade a los que tienen que ser salvos. Sí, amén. Y como iglesia, usted y yo lo estamos experimentando. Amén. ¿Sí? Amén. Muchos piensan que el crecimiento en la iglesia lo producen las redes sociales, lo producen las luces, lo producen la alabanza, las cantantes, pero no por 10. ¿No sabes quién produce el querer como el hacer en los corazones? Es Dios, es el Espíritu Santo, porque Él es el que añade cada día a los que tienen que ser salvos. Esto no es de ahorita. Escucha lo que te voy a decir. Lo que Dios está haciendo no es porque llegó el pastor Aarón y Pamela y no. Esto que Dios está haciendo lleva más de 45 años que empezó, y empezó en el corazón de Pastor Ernesto. Nosotros lo único que venimos a hacer es a sumar y darle continuidad a lo que ellos empezaron hace más de 40 años. Esto no es de ahora. No tenemos 5 años en el ministerio. Hay toda una trayectoria, y lo que estamos haciendo ahora, que Dios nos está permitiendo tener el privilegio, es porque estamos construyendo encima de los hombros de ellos. Ellos durante muchos años han picado piedra, han sabido permanecer en las buenas, en las malas, en las peores. Cuando yo los veía o escuchaba llorar, orar en la madrugada, y el corazón de uno como hijo se entristece, porque luego la gente es cruel. La gente es cruel. La gente no es bien agradecida, y la gente, en lugar de sumar, muchos vienen a restar y a querer dividir. Empiezan a hablar, empiezan a atacar el cuerpo de Cristo. Y piensa, ponte un momento en el lugar del pastor. Ponte un momento en los zapatos de ellos. Y esto que Dios está haciendo es una oración. Amén. Trabajo, esfuerzo, dedicación, constancia por más de 45 años. Así es. Para mí es un privilegio que Dios me dé la oportunidad de caminar al lado del pastor Ernesto. Y juntos andamos ahí, con un gozo, creyéndole a Dios. Y nos ponemos a ver, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad. ¿Pero sabes cuál es el punto? Permanecer.
permanecer. ¿Cuántas veces, pastor, no te dieron ganas de tirar la toalla? De volver los tenis, las botas, no sé qué decir. Pero al ver lo que Dios está haciendo y que vale la pena seguir a Dios y que Dios está levantando, ha levantado una congregación increíble, que es usted, cada uno que forma parte de la iglesia local, Roca Eterna, y que le creamos juntos a Dios por esto. Esto es un catalizador que está encendiendo el corazón de muchos. Voy a decir lo siguiente: si tú no lo has visto, estamos haciendo una revolución en la ciudad. Entonces, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Tú sabes que cada día que estamos ahí, infinidad de gente llega, no solamente pasa, ¿qué va a haber aquí? ¿Qué va a haber? Y luego nos ven haciendo carne asada y nos ven y ¿qué va a haber? Somos una iglesia de Cristo. Cuando empiezan, tal día, aquí vamos a estar. Un montón de llamadas que hemos recibido. ¿Cuándo empiezan? Queremos ser parte de esto. ¿Por qué? Porque el Señor es el que añade cada día a los que han de ser salvos. Amén. Las vidas comprometidas es vivir vida comprometida el uno con el otro, aprender de sus líderes, comprometidos a la generosidad extrema, comprometidos a adorar a Dios, comprometidos a mantener la paz con todas las personas, comprometidos al evangelismo, a compartir a Cristo todos los días, porque siempre hay un alma que salvar. Así que Iglesia Roca Eterna es un lugar donde puedes experimentar todo esto. Entonces, ¿cómo se ve un corazón encendido en el mundo, en ellos, en los que están lejos de Dios y se ven como vidas empoderadas? Sabes que a medida que tú y yo profundizamos en nuestra relación con Él, naturalmente nuestra vida se convierte en un testimonio del poder de Dios. Pedro y los discípulos predicaron este evangelio que sigue transformando corazones. A pesar de la opresión, a pesar de la persecución, a pesar del peligro, ellos siguieron firmes, permanecieron firmes compartiendo ese evangelio glorioso. Sabes que muchas veces tú y yo nos detenemos porque tenemos algún tipo de problemas o necesidades en nuestra vida. La vida no es fácil. Si alguien te había dicho que la vida era fácil, te informaron mal. La vida es muy difícil. Jesús lo dijo en estas palabras: en el mundo van a hallar aflicción. Los problemas son parte de la vida, pero el enemigo sigue usando esta herramienta que es la favorita de él para atribularte a través de los problemas. Y a través de esa tribulación y de los problemas, él ha sabido cómo frenar tu vida para que tú dejes de vivir en el propósito por el cual Cristo te ha llamado. Entonces, muchas veces nos estamos ahogando en un vaso con agua. Pastor, es que usted no sabe los problemas. Yo también tengo problemas y créeme que algunos son fuertes, pero he decidido poner mi confianza en Dios. Y ningún tipo de problema, adversidad, obstáculo va a detener lo que Dios, la obra que Dios ha empezado en mí, personalmente, individualmente. Pero uno decide. Entonces, aunque vivían persecución, aunque vivían opresión y peligro, ellos jamás se pararon. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Por qué? Porque su corazón estaba encendido. Cuando tu corazón deja de estar encendido, vas a buscarle el lado malo a todo. Escucha esto. Cuando tu corazón ha sido apagado, vas a buscarle el lado malo a todo. Si sí, porque sí. Si no, porque no. Y con nada vas a estar contento. Y vas a vivir desde la frustración y desde la indiferencia. Es muy fácil saber e identificar quién no está conectado a la fuente y quién vive con un corazón apagado, porque viven desde la indiferencia y desde el desánimo, desde la crítica y desde el descontento por todo. Entonces, yo te quiero animar en esta tarde, y estoy por terminar. Te quiero animar
a que sigas viviendo con un corazón encendido. Deja que el Espíritu Santo encienda la llama y que esa llama arda dentro de tu ser. Dice la Biblia que Pedro y los discípulos estaban siendo interrogados, habían sido observados por los religiosos, los sacerdotes en aquella época, aquellos que se opusieron al Evangelio, pero observaban lo que Dios estaba haciendo a través de ellos. Dice la Biblia en Hechos 4:13: entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabes? El mundo puede ver si tú has estado con Jesús. El mundo puede ver si tú has estado con Jesús. Si el mundo nos viera vivir audazmente por Jesús, no habría duda en ellos de que hemos sido transformados espiritualmente y serían atraídos a Él por causa tuya. La Biblia dice en Juan capítulo 15, verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Las vidas deben ser atraídas por el fruto que estás dando. Cuando las vidas son atraídas por el fruto que estás dando, quieren ser parte de este movimiento. Quieren ser parte de este movimiento. Romanos 2:4: ¿No te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte, que te arrepientas y abandones tu pecado? Dios te quiere usar a ti para que a través de tu vida gente pueda venir a un arrepentimiento y una transformación de vida, un alejamiento del pecado, y puedan entregar y rendir su corazón a aquel que murió en la cruz para darnos vida. Vidas empoderadas tiene que ver con lo siguiente. Te quiero pedir que te pongas de pie y que me ayudes a leer lo que dice la palabra de Dios en Hechos 4, 31 al 35. Corazones encendidos son vidas que viven desde un empoderamiento que el Espíritu Santo viene a dar al creyente. Dice la Biblia, ¿puedes leer conmigo? Y después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos los dieran a los que pasaban necesidad. ¿Sabes por qué sucedió todo esto que acabamos de leer? Porque el corazón de ellos estaba encendido. Porque el corazón de ellos estaba encendido. Porque el corazón de ellos estaba en comunidad con otros corazones que también estaban siendo encendidos. ¿Sabes que cuando un corazón encendido se junta con otro corazón encendido, los dos vienen a ser un catalizador? ¿Alguien me puede decir qué es un catalizador? Un catalizador es algo que provoca una reacción. ¿Sí? Cuando tú y yo, mi corazón encendido,
corazón encendido, su corazón encendido, va a ser un catalizador que va a encender el corazón de muchos más. Yo creo firmemente que Dios te quiere usar para que a través de ti el corazón de muchos puedan ser encendidos. Amén. Amén. Cierra tus ojos en esta tarde. Yo no sé cómo has llegado a este día. Probablemente tu corazón ha sido apagado por las circunstancias, tribulaciones, angustias. Pero hoy el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí para encender tu corazón y para que en ti haya una evidencia de su poder y de su gloria. El Espíritu Santo está aquí. Pero también tengo que decirte esto: si tú no quieres, el Espíritu Santo no va a hacer absolutamente nada. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz. Es más importante que toda espada de dominio. Gracias por la iglesia. Gracias porque como iglesia nos has dado una visión y una asignación. Y gracias porque tú nos has llamado como iglesia a ofrecer la esperanza que eres tú, pero también que el corazón sea encendido. Enciende los corazones de aquellos que han sido apagados. Ayúdanos a ser instrumentos para la gloria de tu nombre.